lo que nos parece importante y lo que nos parece realmente fundamental es que la gente entienda lo que es la gastronomía en el siglo XXI. Es decir, la gastronomía ha tenido una imagen como simplemente de lo que es comer. Eso no es cierto. O sea, realmente la gastronomía está diseñada y está ahora mismo descrita como un proceso completo. Es un proceso completo donde los platos y los usos culinarios tienen muchísimo que ver con toda su cadena de valor y además exceden lo que es la parte nutritiva, lo que es la parte de alimentación, y realmente se ha convertido ya en un patrimonio cultural y en muchas ocasiones también se ha convertido en yo diría que un driver importante a la hora del turismo. Nosotros, cuando hablamos de gastronomía, lo que nos gusta es pensar que estamos teniendo dentro de esa cadena de valor 4 áreas muy diferenciadas. En primer lugar, la producción, donde es la producción de alimentos. En segundo lugar, la distribución. En tercer lugar, la elaboración. Y en cuarto lugar, el consumo. Es decir, estas 4 áreas, estas 4 fases son las que de verdad afectan ahora mismo a la gastronomía y son las que tenemos que contemplar si queremos trabajar de acuerdo con lo que los ODS significan en la sostenibilidad. De hecho, si nosotros vemos en la Agenda 2030, tiene 17 objetivos, tiene 169 metas. Hay 3 grandes áreas, una que es la economía, otra que es la sociedad y otra que es la biosfera. Es decir, hay que contar con que se está trabajando a nivel económico, se está trabajando a nivel social y se está trabajando a nivel de medio ambiente. Y eso nos genera 4 líneas de actuación. Medio ambiente, otros ODS evidentemente implican que tiene que haber un incremento en la generación de riqueza. Es fundamental el impacto social y lo que nos parece además esencial, divulgación y concienciación. Nosotros podemos hacer de todo, pero si realmente no somos capaces de que todos los mensajes lleguen no solamente a los sectores involucrados, sino al total de la sociedad, vamos a tener un problema. Entonces, lo que estamos pretendiendo es ver estas 4 áreas en las que podemos dividir los 17 ODS y cómo se pueden aplicar en las 4 fases en que nosotros dividimos todo lo que es la actividad gastronómica. Evidentemente también hay que tener en cuenta una serie de factores que son bastante objetivos. Ya la OMT hablaba sobre el turismo gastronómico en 2017. Es cierto que ha variado mucho con todo lo que ha sido la pandemia, muchas consideraciones, pero yo creo que las bases siguen. Y a mí hay 2 partes, dos temas fundamentales en esa encuesta que me parece que hay que destacar. La sostenibilidad del sector, yo creo que es fundamental. Es decir, el turismo gastronómico sostenible tiene que ser, como decíamos antes, tiene que tener en cuenta la parte medioambiental, la sociocultural y la económica. Cada vez que enfrentemos una acción que queramos hacer en el ámbito gastronómico, tenemos que pensar a nivel de estos 3 pilares en los que nos tendremos que apoyar. Luego, es muy importante también ese desafío que tenemos de globalización y la homogeneización de la oferta. Es decir, tenemos una riqueza maravillosa en Iberoamérica a la hora de ser destinos turísticos y específicamente gastronómicos. Tenemos una cultura, cada país tiene una cultura propia, pero al mismo tiempo tenemos algo muy común y eso es algo que realmente esa homogeneización deberíamos de utilizarla en nuestro favor. Nosotros somos un destino de muchos millones, no somos un destino de X países, somos un destino de muchos millones de personas que podemos ofrecer algo común, pero con especificidades culturales bastante interesantes. Evidentemente también, cuando hablamos de alimentación, de gastronomía, tenemos que tener claro que se están produciendo auténticas barbaridades. Es decir, ahora mismo el desperdicio alimentario que se estima es del orden de 1/3 de la producción de alimentos. Esto nos lleva a algo fundamental. Si estamos teniendo todo este desperdicio, y este desperdicio viene a lo largo de toda la cadena, es decir, fabricación, producción, cuando hablamos de restauración estamos hablando de la parte de consumo, distribución es toda la parte de transporte, hogares, es decir, en las 4 fases que decíamos, si nosotros lo analizamos, al final se nos está yendo 1/3 de la producción de alimentos. Eso, vamos, es algo que de verdad, no sé, a mí personalmente me parece absolutamente dramático. Con la necesidad de alimentos que hay, que estemos tirando todo esto por una falta de actuaciones, es algo que deberíamos de considerar. Y evidentemente, dentro de lo que es el aspecto de la gastronomía en el turismo, yo creo que es algo fundamental que tengamos muy en cuenta. Realmente hablar de todo lo que sería la gastronomía y el turismo, bueno, ya en el año 19 tuvimos una buena charla acerca de esto. He querido poneros un ejemplo simplemente, algo de lo que estamos haciendo aquí ahora mismo en Madrid en concreto, donde las 2 academias, la madrileña y la Real Academia de Gastronomía, estamos cooperando con algunas empresas y sobre todo con universidades, la Universidad Francisco de Vitoria, que es quien ha puesto en marcha este proceso, y me gustaría poneros un ejemplo de actuaciones que pueden funcionar dentro de esto.
Un ejemplo que para mucha gente resulta un tanto extraño, pero que a mí por eso, no sé, tengo un interés especial en contarlo, como es el tema de los mercados de abastos. ¿Qué tienen que ver los mercados de abastos con el turismo gastronómico? Bueno, pues en realidad tienen bastante que ver. Si nosotros nos metemos bueno, en Madrid en concreto está pasando un fenómeno enorme y es que la gran mayoría de los mercados están ofreciendo cada vez una oferta de restauración mayor. Pero yo creo que si vamos a México, los mercados populares, vamos, son algo fantástico. Cualquier país de Iberoamérica, yo creo que para cualquier visitante, un mercado es uno de los puntos de atracción. Y evidentemente, si te gusta la gastronomía, no es un punto de atracción. Es algo que tienes que visitar de forma obligada. ¿En qué nos afecta en cuanto a las 4 fases que tenemos? En la parte de producción, lógicamente, en el mercado lo que tenemos es una producción de minoristas. En la parte de distribución, lo que tenemos es un comercio minorista de cercanía. Y eso es fundamental también para muchos de los puntos que tenemos dentro de lo que son los EDS. Tenemos que fijarnos en que gran parte de lo que tenemos que hacer tiene que afectar a las personas y tiene que afectar a los pequeños negocios, porque las grandes cadenas tienen otro tipo de tratamiento. Los mercados de abasto son un punto perfecto para eso. En la parte de elaboración, los delivery cada vez están teniendo más, con lo cual se está produciendo ya directamente una manipulación de los alimentos en los propios mercados y, por supuesto, en consumo, como os decía, el tema de restauración es cada vez mayor y cada vez más importante. ¿Esto a dónde nos lleva? Bueno, pues al proyecto que yo os comentaba, es un proyecto donde lo que se está haciendo es trabajar buscando todos los principios de economía circular en los mercados de abastos. Lo que se está buscando es llegar a conseguir que estos mercados, por un lado, funcionen como unos centros de economía circular, cero residuos, y por otro lado, que evidentemente sigan siendo ese centro social de los espacios donde están emplazados. Siguen siendo un punto de encuentro vecinal, siguen siendo un punto de distribución, un punto de divulgación fantástico, y algo que yo creo que muchas veces se olvida y es ayuda a que la gente conozca lo que es un producto natural. Porque no es lo mismo irte a un lineal de un hipermercado, de un supermercado grande y buscar lo que tú tienes allí, ver una etiqueta, que estar hablando directamente con la persona que está manipulando y que está trabajando con el proveedor directamente. Eso es algo que nos parece fundamental. Y dentro de este enorme proyecto que es el de economía circular, tenemos simplemente un pequeño análisis que nos permite ver la importancia de esto. Si nosotros hiciéramos una pequeña matriz y dijéramos, nos interesa el medio ambiente, el impacto social, la generación de riqueza y la divulgación y concienciación que comentábamos, que se pueden agrupar los 17 ODS, y viéramos cada una de las 4 fases, vemos que en un mercado de abastos, realmente, quitando la parte de producción, salvo esa parte que decíamos de cercanía, en todas afecta directamente. O sea, tenemos una matriz que se complementa perfectamente, menos en el punto de producción, con todo lo que son los objetivos de los ODS y todo lo que son las fases de la gastronomía. De hecho, tenemos 8 ODS donde se impacta directamente en todas las actuaciones de los mercados. Si lo vemos en las 3 áreas de actuación a nivel medioambiental, ¿qué es lo que queremos hacer? Pues se están analizando las iniciativas que se están desarrollando en distintas ciudades iberoamericanas y que tienen como objetivo eliminar el uso de plásticos. Eso ha sido una de las cosas que se ha estado mirando y aquí se ha avanzado bastante en el proyecto piloto, que es en el mercado de Vallehermoso, que ya os contaré cuando queráis. En la parte social, nos parece importantísimo lo que han hecho los mercados durante todo lo que ha sido el momento de la pandemia. El que había gente que pudieran ir a comprar alguno de los puestos que estaban abiertos, esa cercanía humana ha sido algo fundamental para gente, sobre todo para gente de una cierta edad, ¿no? Y son una prueba clarísima de lo que es la vida social en los barrios. Cualquier visitante a Madrid ahora mismo ya ha empezado a poner, hablo en el terreno gastronómico, ha empezado a poner el itinerario de los mercados dentro de sus objetivos. Porque no es lo mismo irte a un mercado como el de Vallehermoso de una tipología determinada, un mercado como el de Antón Martín, es decir, cada mercado tiene su personalidad propia. Y a nivel gastronómico, además, no solamente tiene una personalidad, sino que es que tiene productos y tiene preparaciones que te permiten conocer muchísimo mejor la cultura que tú quieres ver. A nivel económico, es lógico que bueno, no deja de ser una generación de riqueza por el tema de los puestos de trabajo que se están creando. Son esas pequeñas pymes, son esa salida para mucha gente que en un momento determinado se ha podido quedar sin trabajo, están empezando a plantearse temas muy relacionados directamente con lo que es la actividad en los mercados, bien sea en gastronomía o bien sea en el tema de expedición de alimentos. Y todo esto, al final, sé que no se puede leer, pero simplemente para que entendáis un poco la dimensión del proyecto, todo esto implica todo lo que es un proyecto enorme de economía circular, donde ahora mismo estamos trabajando
con estudiantes de arquitectura para ver cómo puede ser la, digamos, distribución de los espacios de manera que se puedan aprovechar hasta el último residuo. Estamos trabajando con los propios puestos para ver hasta dónde se puede llegar también. Estamos haciendo encuestas con los clientes para ver cuáles son las partes que más les interesan y dónde se puede trabajar. En fin, es un proyecto que yo creo que es un buen ejemplo de lo que puede valernos dentro de lo que es el mundo de la gastronomía para potenciar todos los criterios de sostenibilidad. Es fundamental que entendamos que en gastronomía, lógicamente, el medio ambiente es muy importante, pero que hay muchos ODS que no están simplemente relacionados con el medio ambiente donde podemos realmente actuar, y yo creo que actuar de una manera bastante fuerte. Para esta participación, rápidamente unos breves slides en donde compartir con ustedes cómo estamos visualizando en México y particularmente en el noreste del país, en Tamaulipas, esta ejecución en este cambio claro que estamos viviendo posterior a la pandemia, pero también en este compromiso que ya veníamos atendiendo hacia los objetivos del desarrollo sostenible. Hemos visto claramente cómo los instrumentos tradicionales de la política pública, en donde las cadenas productivas podían ser nacionales, incluso internacionales, pero también el desarrollo equilibrado sostenible, eran parte de nuestro ejercicio tradicional de toda la actividad turística, sin dejar de lado la competitividad y el fomento a la inversión. En este ejercicio, donde veníamos trabajando hasta el 2019 y principios del 20, en cada una de nuestras acciones colocando los elementos, instrumentos que vemos en esta diapositiva, como la infraestructura, la conectividad y la cultura turística. Pero en este cambio que estamos viviendo en los últimos meses, vemos cómo estas políticas cambian completamente hacia diferentes ejercicios. Un consumo local y fortalecimiento de cadenas productivas. Ahí la gastronomía, pero también la conservación y preservación de nuestras tradiciones, costumbres y productos son fundamentales para empezar a ver cómo vamos a fortalecer a un sector que es la sociedad o la comunidad, que debe de tener cadenas productivas más cortas por lo pronto en los destinos emergentes. Ahí es en donde estamos trabajando desde una comunicación solidaria para que la gente empiece a entender este nuevo modelo. Algo muy importante, la bioseguridad o higiene y seguridad, que se está conformando claramente en la toma de decisión y confianza para poder viajar a los destinos, y algo que estamos viviendo en todos los países, pérdidas de empleo y procesos de recuperación de los mismos, donde este trabajo en lo local se está convirtiendo en uno de los ejercicios fundamentales.